Es el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al Pan Pan. Soy Alejandro Repening en reemplazo de Mirna Schindler por estos días. Y queremos invitarlo a conversar de un tema del que ayer supimos algunas cifras. Se trata del desempleo, que a nivel nacional subió por 12ª vez y llegó a los 8.9 en el trimestre agosto-octubre. La cifra es un 0.9 mayor que hace un año y es el alza número 12 en forma consecutiva. Es un tema muy importante, un tema que hay que tratar a fondo y por eso nos queremos conectar con David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Un gusto hablar contigo hoy día en la mañana. Igualmente. David, es una situación preocupante. Sabíamos que después de la pandemia y cómo sufrió el empleo durante la pandemia, iba a ser difícil recuperar el mercado laboral, pero ¿qué escenario es el que estamos enfrentando con estas cifras que conocimos ayer? El escenario, Alejandro, que tenemos, yo lo he caracterizado como de una emergencia laboral no declarada, porque no hemos escuchado a ninguna autoridad a decir que estamos en una emergencia. Y por lo tanto lo hace más complejo. ¿Cuál es el escenario en el que nos encontramos? Los datos que tú describes, ¿cierto?, de esta desocupación que va creciendo, de alguna manera están reflejando lo que ha sido el ajuste de la economía que hemos vivido este año, ¿no? Y eso era algo esperable. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que desde marzo del 2020 han pasado prácticamente más de 3 años y medio desde el inicio de la pandemia y sin embargo no hemos todavía recuperado la situación previa que teníamos antes de la pandemia. Correcto. Y lo que yo también he invitado de alguna manera a los analistas y a las personas que miran los datos es a concentrarse en donde está el déficit hoy día, porque la tasa de desocupación ha tendido a subestimar el verdadero problema. El problema queda graficado en el siguiente número. Yeah. Tomemos al número de ocupados que dio el INE ayer, las cifras de ayer, 9.050.000 personas ocupadas en Chile. Como proporción de la población en edad de trabajar, eso es un 55,6. Eso es casi 3 puntos menos que lo que teníamos antes de la pandemia. Bueno, 3 puntos, ¿qué será eso? Bueno, son 420.000 empleos. Ese es básicamente el déficit que tenemos hoy día. Nosotros deberíamos tener 420.000 empleos adicionales que no tenemos, ¿cierto? O sea, además el problema no es solamente los desocupados. Claro, eso. Esta tasa de ocupación que tenemos en Chile, vamos para atrás, busquemos una tan baja como esta y vamos a tener que recorrer 13 años, o sea, mediados del 2010. Por lo tanto, post-terremoto. Objetivamente, exacto, lo que nosotros tenemos en Chile es un retroceso. Tuvimos un retroceso gigante, evidentemente, durante la pandemia, ¿cierto? Porque perdimos 2 millones de empleos, un retroceso que probablemente históricamente no habíamos tenido nunca en las cifras. Pero la situación actual, la foto actual, es de retroceso de 13 años. Todavía, después de 3 años y medio. Y si eso no es una emergencia, no sé qué. Lo que pasa es que esa emergencia no se refleja en la tasa de desocupación. Y como la tasa de desocupación no ha subido sobre 10%,
probablemente no se ha alertado sobre la materia. David, si entiendo bien, entonces, esta destrucción de estos 400.000 empleos, que probablemente, según también entendí, viene arrastrada desde marzo del 2020 o inicios de mediados del 2020, o durante la pandemia, esa destrucción de esos 4.000 no se ha vuelto a, valga la redundancia, a construir, es decir, son 400.000 empleos que ya no existen y probablemente no están las fórmulas para generarlos, ¿no? No sabemos eso. Lo que sí sabemos es que no hemos recuperado todavía la pandemia, ¿cierto? Entonces, uno dice, claro, en una crisis tan grande como la que tuvimos, como digo, históricamente no habíamos tenido otra. Si nos vamos, por ejemplo, a la gente que a lo mejor vivió eso en el año 82, ¿cierto? Esa crisis que tuvimos enorme del año 82, 83, esa crisis fue la mitad de lo que fue la crisis del mercado laboral de la pandemia, para dimensionar el tema, ¿no? Bueno, de esa crisis todavía no nos recuperamos. Entonces es difícil, cuando uno no recupera todavía, ¿cierto? Se genera esa caída en el empleo grande, y hemos estado recuperando, ¿cierto? Pero todavía no logramos llegar al nivel que teníamos. En verdad, ese debería ser el foco, hasta que recuperemos el empleo pre-pandemia. Ahora, algunos analistas, tal vez las mismas autoridades han hecho tal vez traslucir el hecho de que bueno, tuvimos una crisis, y tal vez todos los países estamos en eso, y la verdad es que eso no es cierto. América Latina como un todo ya recuperó su nivel de ocupación prepandemia, en el indicador al que yo me estoy refiriendo. Correcto. Por lo tanto, Chile hoy día está, junto con Panamá, junto con Belice, son los países más rezagados de América Latina. ¿Y a qué se debe ese rezago, perdón, David? Mira, evidentemente es un problema nuestro, ¿cierto? Es un problema de país, porque si no estamos acostumbrados a estar en la cola de América Latina, ni en tasas de crecimiento, y menos en una situación de esta naturaleza en el mercado laboral. Así que obviamente las causas son más bien internas, porque todos los países enfrentamos las complejidades externas y enfrentamos la pandemia. Y evidentemente yo creo que eso tiene que ver un poco con las complicaciones que hemos tenido en Chile, con las incertidumbres que hemos tenido, ¿cierto? Para los desacuerdos, los procesos políticos en los que estamos, pero también, y vinculado con eso, por supuesto, también con las cosas que ocurrieron. Acá tuvimos estos 3 retiros de fondos de pensiones que básicamente se transformaron en una expansión impresionante de la demanda, ¿cierto? Uh-huh. Que nos generó un enorme desequilibrio y que nos ha llevado a este proceso largo, ¿cierto? Y doloroso de ajustar ese crecimiento, elevación de las tasas de interés, etcétera. Ese proceso tan exagerado que tuvimos en Chile, que también fue una mezcla de populismo, ¿cierto? Económico, de los parlamentarios que lo propusieron, etcétera, nos ha llevado a como alargar este ajuste, ¿cierto? Entonces, a veces las cosas, cuando no se hacen bien, generan estos resultados. Entonces, no es que Chile no tenga la posibilidad, evidentemente, de recuperar esos empleos, creo yo, ¿cierto? Pero pero reconociendo eso, habría que estar haciendo algo, habría que estar considerando esto como una emergencia, porque si no lo consideramos como tal, podemos no estar tomando las medidas. Mira, por ejemplo, en estos últimos meses, ¿cierto? La única medida que hemos escuchado que se ha tomado es una no medida, porque básicamente nos enteramos que se había acabado el IFE laboral, ¿no? Correcto. Entonces no sabemos que no se ha tomado ninguna medida o no se ha anunciado una medida. Y además, al no explicitar que esto es una emergencia, creo yo, el problema que tiene eso es que medidas que hemos tomado que pueden tener impacto negativo en el empleo,
tampoco la estamos abordando. Por ejemplo, ¿Cómo en cuál este es caso eso? particular, bueno, quisiera referirme a dos cosas, ¿cierto? Uno es el salario mínimo, el aumento del salario mínimo. El aumento del salario mínimo fue muy fuerte, muy exagerado. Además se programó otro para los meses que vienen, ¿cierto? Hasta subir a 500.000 pesos. ¿Cuál es el problema? O sea, todo bien porque por las personas que mantienen su empleo y van a seguir trabajando, digamos, pero todo este grupo de personas, ¿cierto? 400 y tantas mil personas, más los desocupados, Ujú. son personas que tienen, son básicamente candidatos al salario mínimo, una buena parte de ellos. Cuando tomamos estos 400.000 y los caracterizamos, son personas que tienen educación media incompleta, una buena parte de ellos son jóvenes, pero también hay personas mayores de 55 años. Entonces, eh, lamentablemente, un alza muy fuerte del salario mínimo sin considerar eh, posibles compensaciones, ¿cierto? Para que estas personas no dejen de ser atractivas para las empresas, puede dificultarle ese empleo. Y el otro problema también es que cuando no consideras que el empleo es una prioridad, ¿cierto? O lo tomas como dentro de las emergencias, bueno, se puede seguir cometiendo errores, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, yo estoy un poco preocupado por cosas como esta, ¿cierto? Sabemos que va a entrar un reglamento a fines de año o en enero, digamos, de la ley de plataformas de movilidad, ¿cierto? En este Sí, caso los Uber, la ley Didi, Uber Cabify, llamada. etcétera, ¿cierto? Exacto. Bueno, el problema de eso es que eh, si no se tiene en cuenta, si se trata a estas personas como si fueran taxistas, ¿cierto? Que tienen que... en la práctica lo que se va a hacer es se va a coartar la posibilidad de que un conjunto importante de personas, 100.000 personas, 200.000 personas, en fin, vamos a tener números la semana próxima que está en un estudio que estamos haciendo, vamos a poder dimensionar bien el universo. Pero para cualquier persona que tiene hoy día un auto, ¿cierto? Eh, y que eh, eh, y que tiene algún problema de inserción en el mercado laboral, o bien como complemento, esas personas saben que hoy día esta es una posibilidad de trabajo, de tener ingresos, y de hecho hay un conjunto de personas que lo ha tomado como tal. Bueno, llegar y pasar una norma de reglamentaria como si fuera un tema prácticamente puramente de transporte, ¿cierto? La verdad las cosas es que puede generar un problema importante. Y yo lo que digo es lo siguiente, o sea, esto hay que mirarlo con detalle. Si estuviéramos conscientes de que de que está en una situación problemática el mercado laboral, estaríamos mirando, haciéndole doble clic a esto hace rato, ¿cierto? Correcto. Eh, entonces, n- no explicitar que Porque la tú dices, situación que tenemos hoy día en el mercado laboral es problemático, ese es el primer problema que tenemos, no reconocer que estamos en un problema. correcto, para entender bien lo que dice respecto de la denominada ley Uber, es decir, eso va a incentivar a gente a dejar de lado el mercado laboral formal y por lo tanto nos podría afectar desde ese punto de vista en cifras No, de no, desempleo. es al Ah, revés. ya, Es porque la va, norma tiene un conjunto enorme de restricciones, ¿cierto? Las licencias, el tamaño del motor, correcto. que hay que registrar los vehículos en un listado, que ese registro no se va a modificar. O sea, Entonces va a haber cuando la esencia, una cifra oculta de desempleo. Eso es, ¿no? la práctica le va a coartar la posibilidad, ya a mucha gente, ¿cierto? Que eventualmente tiene esto como una opción, que la usa hoy día para generar ingresos, y otros que eventualmente la tienen como un backup, ¿cierto? O sea, tú sabes que de repente si entre que te están respondiendo a un trabajo, estás buscando un trabajo, esta puede ser una opción de espera, ¿cierto? Sí, Otros la pueden usar como un complemento de sus ingresos. Bueno, todo eso en la práctica se va a hacer todo mucho más difícil porque en la práctica vas a tener que convertirte como en un taxista oficial, ¿no? claro. Y eso rompe exactamente con todo
de lo que se trata, digamos, este tipo de aplicaciones, y al mismo tiempo que obviamente le genera también beneficio a las personas, ¿cierto? En términos de clientes. Pero me preocupa a mí mucho en este minuto cualquier cosa que le implique que la situación de empleo la vayamos a agravar. Eso sí me preocupa. En el fondo que le quitemos el ojo y el foco a esto que tú has llamado la emergencia laboral. Que me gustaría exacto. ver si podemos profundizar en esto de la emergencia laboral y caracterizar tal vez en algún sentido quienes Sí. están sufriendo más esta emergencia laboral. Me imagino yo que es muy habitual que las mujeres de edad mediana probablemente son quienes más les cuesta reinsertarse o entrar derechamente a la fuerza laboral, ¿no? Mira, curiosamente en este caso, lo que ha pasado es que las mujeres han recuperado en mayor proporción que los hombres sus empleos prepandemia. Este déficit de empleos que tenemos, ¿cierto? Está un poco más concentrado en hombres que en mujeres. Está, digamos, 2/3 de esto es, bueno, en realidad un 40% es, correctamente decirlo, un 40% son jóvenes, como mencionaba, pero una buena proporción también son personas de 55 años y más. Bueno, uno diría los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes, bueno, he escuchado también que se ha mencionado que bueno, a lo mejor es el efecto de la gratuidad. O sea, en Chile tenemos ahora gratuidad, a lo mejor tenemos más jóvenes estudiando. Evidentemente, si los jóvenes no están participando en el mercado laboral porque están estudiando, yo pienso que es una buena noticia, ¿cierto? Claro, pareciera algo positivo. Pero la verdad las cosas es que lamentablemente no calzan los números, y incluso siendo generoso, más del 90% de esas personas no son personas que en verdad hoy día están en la educación superior, digamos, para nada. Entonces, los números no cuadran, ¿cierto? O sea, no es que hayamos tenido, mira, tenemos 70.000 personas nuevas que están en la educación superior que no teníamos el año 90, no, el número de personas que tenemos hoy día en la educación superior técnico profesional o universitaria, que no teníamos respecto del año 2020, son del orden de 15.000 personas. O sea, eso explica muy poquito, ¿no? Entonces, la verdad las cosas es que la mayor parte de estas personas son lo que llaman típicamente los ninis, ¿cierto? Que son personas que ni trabajan ni estudian. Y por otro lado, las personas mayores, 55 años y más, también como que se ha argumentado que, bueno, son personas que ahora simplemente no quieren trabajar, digamos, ¿cierto? Están fuera. Y por ejemplo, se ha mencionado la PGU, como ahora es atractiva la PGU, entonces son personas que en verdad ya no están buscando trabajo porque tienen la PGU. La verdad las cosas es que la PGU se entrega a los 65 años. El grueso de esas personas está entre los 55 y los 65. También, evidentemente, ha bajado la proporción de personas mayores de 65 que estuvieron trabajando antes. Entonces, yo creo que es un problema preocupante, ¿no? Si los miras por calificación, son personas que tienen educación media incompleta o menos, ¿no? Entonces, son típicamente las personas que por una parte, si están ocupadas, van a estar en torno al salario mínimo, y por otra parte, cuando miramos un poquito más hacia adelante, que es lo otro que me preocupa, y se está hablando de las posibilidades de que cómo la tecnología eventualmente podría llevarnos, ¿cierto?, a automatizar ciertos puestos de trabajo. Bueno, estamos hablando de personas que típicamente cuando han trabajado, trabajan en ese tipo de función. O sea, son funciones reemplazables, ¿cierto? Claro. Entonces, entrar a este proceso, digamos, los próximos años con un déficit de esta naturaleza y pensar que tampoco vamos a poder
recuperar esos 420.000 empleos el año próximo. Y yo creo que ni siquiera el subsiguiente. ¿Por qué razón? Porque mira, en un año de alto crecimiento, típicamente en Chile tenemos un crecimiento en empleo del 2%, si es que estuviéramos creciendo al 4%. 2% en Chile hay 9 millones de ocupados, ¿cierto? O sea, estamos hablando de, cuando mucho, 200.000 personas, Claro. pero al mismo tiempo la población va creciendo, ¿cierto? Así es que en la práctica, 400.000 empleos no se absorben así como de un mes a otro, Ni de un salvo año que a otro. hagamos algo, y especialmente si estamos haciendo nada, ¿no? ¿Y qué es eso que debiéramos hacer entonces para intentar salir, ¿no es cierto?, romper este ciclo de esta emergencia laboral? Cuando estábamos en una etapa más crítica de esta crisis laboral, esto fue a mediados del año 2021, el gobierno del presidente Piñera entonces convocó a una comisión que se llamó Comisión para la Recuperación de los Empleos. Ahí me tocó participar junto a otras y otros colegas, y hicimos ahí un barrido de política y se hicieron un conjunto de propuestas. Una de esas propuestas fue la del IFE laboral, lo que se llamó después IFE laboral, ¿cierto? Que se implementó un IFE laboral que tuvo enfoque de género, porque en la práctica, en ese minuto, eran las mujeres las que tenían un rezago más grande, ¿no? Y esas medidas yo creo que funcionaron, pero había un listado grande de medidas. O sea, yo no creo que haya que hacer ninguna comisión especial ni nada por el estilo. Las propuestas están ahí, las medidas están ahí, el Estado tiene que mirar bien sus programas, se pusieron ideas sobre cómo a través de las mismas compras públicas, ¿cierto?, acelerar proyectos, por ejemplo, para que, no lo sé, por ejemplo, una obra pública que está ya incluso contratada, ¿cierto?, y que son estas obras que ocupan personas, si trabajan en esa obra en un turno, si trabajaran en 2 turnos ocuparían el doble de trabajadores, ¿cierto? O claro, si trabajan en 2, en 3, y además, y tiene un beneficio que se aceleraría la obra, ¿cierto? Entonces, lo que se está entregando se entregaría antes. Ese tipo de cosas podría hacer el Estado, y podría en el margen, ¿cierto?, empezar a generar empleos adicionales, pero esa discusión no la tenemos, no la hemos tenido, no hemos escuchado. Tampoco se hizo antes, ¿cierto? Se tomaron algunas medidas, la del IFE laboral fue lo que más se implementó, pero hay varias otras cosas. Esas cosas están en ese informe, y otras ideas que se le podrán, digamos, deberían ser objeto de una discusión más del gobierno, pero esta es una discusión, yo creo que ya más del Poder Ejecutivo, ¿no? De tomar esto y enfrentarlo como un problema. Eso es básicamente lo que he estado intentando que ocurra hace largo tiempo. En el intertanto, tenemos estas cifras que vamos conociendo mes a mes y que muestran un estancamiento, ¿no? Básicamente estancamiento de la situación en la que nos encontramos. El problema es que no nos estancamos en una situación donde recuperamos los empleos prepandemia, y más bien el estancamiento nos lleva a no ir más allá, ¿cierto? Sino que nos estancamos con un déficit. Correcto. Entonces, en verdad, estamos hoy día en una situación que es como la de 2010, ahí nos estancamos. Ese es el problema. Una situación que evidentemente va muy emparejada es lo de las pensiones, porque si no tengo empleo hoy día no estoy generando tampoco mis cotizaciones, y las genero solamente cuando estoy contratado, ¿no? Cuando se me están pagando las leyes laborales. Pero esto que estamos viviendo hoy día, esta emergencia laboral, también plantea un problema en el mundo de las pensiones. Usted, como expresidente de la denominada Comisión Bravo, sabe mucho de estos temas, y estamos también estancados en hace algunos años, donde no se avanza en materia de una reforma de pensiones que nos permita, no sé si solucionar, pero por lo menos avanzar en un tema que es de gran importancia para la ciudadanía, ¿no? Y está, como le digo, está estrechamente, pienso yo, vinculado al tema de cómo nuestro mercado laboral está funcionando. Ahí le quiero preguntar, ¿de alguna posibilidad de que haya algún acuerdo, al menos en este gobierno, para generar una reforma al sistema de pensiones? El espacio
el espacio es bien estrecho porque, por ejemplo, ya vemos cómo la discusión este año por lo menos se ha estancado, ¿no? Claro. Y claro, cuando nos acercamos a algún proceso donde hay elecciones, en este caso el plebiscito, por supuesto que no es el mejor entorno para llegar a acuerdos de ningún tipo, ¿no? El año próximo y el subsiguiente son años de elecciones. Entonces, el escenario ideal habría sido tener un acuerdo este año. El año próximo, bueno, no creo que pueda ser más allá del primer semestre, porque después, cuando se entra en modo de elecciones, bueno, hay harta polarización. Mi expectativa es que podamos, en el intertanto, generar la mayor cantidad de acuerdos técnicos posibles, porque también lo otro no es cualquier reforma la que necesitamos, sino que tiene que ser una buena reforma. Y por lo menos siento que nuestro aporte, el de distintos centros de estudio, es tratar de generar la mayor cantidad de consensos posible a nivel técnico, y para eso se requiere tener un diagnóstico común, y el diagnóstico como común muchas veces requiere datos que no han estado en la discusión. Entonces, hace un par de días nosotros entregamos un estudio donde pudimos tener acceso a las historias laborales de las personas, y pensamos que ahí iba a haber información relevante que quisiéramos poner en común y también permitir que otros centros, investigadores, grupos puedan, de alguna manera podamos en conjunto ir mirando eso, y mi expectativa sería que desde las universidades o centros de estudio podamos contribuir a generar un cierto consenso técnico para que cuando llegue el momento en que hay espacio para un acuerdo político, ese acuerdo político ojalá se base lo más posible, ¿cierto?, en evidencia. En eso hemos estado trabajando por lo menos en estos meses, y creo que tal vez ahí podemos hacer algún aporte, pero el espacio político de acuerdo es estrecho. ¿Y qué Hay indica, que reconocerlo, ¿cierto? así es, pero ¿qué indica esa información que están investigando sobre el historial laboral de la persona, cómo se comporta, cómo están sus tasas de reemplazo, etcétera, etcétera? Sí, es un estudio sobre tasa de reemplazo que de alguna manera viene a mostrar que la información que hemos estado utilizando hasta el momento, digamos, ha sido información insuficiente, incompleta, que de alguna manera distorsiona un poco la película, ¿no? Y entonces se va a poder entregar con esto, se va a poder mirar con mayor detalle a cuáles son las verdaderas tasas de reemplazo que tiene el sistema. Un segundo elemento tiene que ver con que el sistema chileno de pensiones hoy día es un sistema que tiene cuentas individuales y además tiene solidaridad, ¿cierto?, a través de la PGU. Lo que hoy día ya se llama la PGU, ¿cierto?, que subsumió el pilar solidario antiguo. Exacto. Y ese pilar solidario tiene, según muestra este estudio, una importancia enorme. O sea, hoy día para un hombre, por ejemplo, que ya se pensionó, 60 pesos de los 100 totales que recibe vienen de la PGU. 40, esto es una persona representativa, ¿cierto?, en la Correcto. mañana. 40 vienen de su cuenta individual. O sea, ¿qué nos dice eso? Que y en las mujeres es aún mayor. Nos dice que el sistema chileno, que tiene hoy día de pensiones, el sistema chileno, en la práctica ya tiene mucha solidaridad, ¿no? Esto lo digo porque, claro, hemos estado en la discusión de cuántos puntos de la cotización adicional, que entre paréntesis no hemos subido ninguna, Sí, claro, una ningún discusión. puntito de nada, digamos. Hace ¿cierto? rato que decimos que hay que subir, pero no hemos subido. Solo se discute, pero no se hace nada, digamos, ¿cierto? Y mientras no se haga nada, No hay efecto. dejamos de ahorrar, ¿no? Dejamos de ahorrar para adelante, eso le está afectando a las pensiones futuras. Y hemos estado discutiendo sobre cuánta solidaridad y no sé qué, pero el sistema hoy día ya tiene mucha solidaridad. Y de hecho yo creo que uno de los de este tipo de cifras, lo que sale es que una enorme necesidad que tenemos es que tenemos que fortalecer el ahorro individual, porque si no nuestro sistema no va a ser sustentable. Imagínate que tuviéramos que nuestras pensiones converjan a algo que donde solo sea la PGU.
¿ok? Claro. 80%, 90% de la pensión sea la PGU. Bueno, eso en la práctica es un sistema de transferencias del Estado, que en realidad es un sistema de reparto, Claro. y como vemos, es muy inestable. ¿Por qué es inestable? Porque, bueno, este gobierno, por ejemplo, hizo campaña con subir la PGU a los 250.000 pesos, hoy día está en 206.000. El gobierno que viene la va a subir a, no sé, 300, 400, pero eso tiene un costo gigante hacia el futuro. Entonces, la PGU tiene que estar vinculada a un parámetro técnico, que además tiene que ver con las capacidades de financiamiento a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros necesitamos hoy día, en el sistema de pensiones, tal como lo tenemos, fortalecer el ahorro individual. Ese ahorro individual se vio completamente dañado por los retiros de fondos de pensiones. De hecho, los pensionados futuros, o sea, de los próximos 20 años, 30 años, van a tener pensiones que son mucho más bajas que los pensionados actuales. Entonces, en esta disyuntiva que se ha dado, se ha mencionado entre pensionados actuales, pensionados futuros, y la reforma de pensiones del gobierno ha apuntado a decir tenemos que subir las pensiones ahora a los pensionados actuales. Bueno, resulta que los datos están mostrando que la situación más dramática no la tienen los pensionados actuales, lo van a tener las personas que se pensionan en los próximos 10, 20, 40 años. ¿Dónde tenemos que poner el foco en la reforma? Yo espero que los datos ayuden a que todos podamos ver dónde están los problemas y hacer los ajustes a las propuestas que se estén haciendo para que sean conformes a lo que está mostrando la evidencia. Muy bien, David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, te damos las gracias por esta conversación con Al Pan Pan hoy en la mañana aquí desde el Mostrador. Muchas gracias, Alejandro, por la entrevista. Que tengas un buen día. Igualmente. Y bueno, nos vamos a la pausa, pero antes de ir a la pausa, te quiero invitar. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso con Evelyn Apeleo, presidenta de la Asociación de Funcionarios